22:36, seguimos haciendo la última palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión y seguimos conversando con Claudia Morales Seremi de La Mujer. Conversamos sobre su designación, cómo tomó este nuevo desafío. Conversemos un poco cuál es el rol del Ministerio de la Mujer, ministerio relativamente nuevo, creado en el año 2015 en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. ¿Cuál es el rol del Ministerio y cómo se diferencia también de otra entidad en la que usted trabajó, que era Cernamec? Bueno, de partida, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género trabaja en ámbitos que tienen que ver con transversalización de género, de creación e impulsar políticas públicas de género en otros organismos. No tan solo relacionado con el Cernamec en sí mismo, porque Cernamec lo que hace es ejecutar programas que son específicos de mujeres con enfoque de género. En cambio, nosotros como Seremía, en este caso desde la región, trabajamos en colaboración con todos los organismos públicos con el objetivo de poder disminuir las brechas entre hombres y mujeres. Hay bastantes áreas en las cuales uno trabaja, principalmente de acuerdo a la coordinación que existe con otros sectores. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en dos puntos muy claves que tienen que ver con la gestión pública en sí misma, que tiene que ver con el PMG Equidad de Género, que es el Programa de Mejoramiento de Gestión, y por otro lado también está lo que significa toda la coordinación entre los sectores para resolver una problemática que la queja en este caso las mujeres. El Ministerio tiene por obligación el poder implementar y ejecutar obviamente todo lo que significa la erradicación de la violencia contra las mujeres específicamente, porque el Estado de Chile tiene acuerdos internacionales y esos acuerdos internacionales tienen que ser obviamente trabajados no tan solo desde el Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y el Poder obviamente Judicial. Perfecto. Ahora, ¿considera que esta cartera estaba alicaída en la última administración del expresidente Sebastián Piñera? Considerando que pasaron tres, personas en el cargo, tres ministras, ¿cuál es la perspectiva que tenía? Bueno, yo lo puedo decir desde cuando yo estaba en el proceso, que como profesional de apoyo, a pesar que puede ser que las Seremías hayan hecho todo lo posible en su marco, yo creo que la falta de competencia hace obviamente perder el eje de la función pública. Y lo digo porque en estas carteras, como en otras, tiene que haber justamente una expertise, no tan solo política, sino también técnica. Y desgraciadamente cuando una persona que asume un cargo político, como en este caso, en esta Seremía, ese cargo político también tiene que ver con expertise técnico, porque si no, ¿cómo tú haces la estrategia para mejorar las condiciones y posiciones de las mujeres en nuestra región? ¿Cómo mejoramos la situación y condición de los ciudadanos y ciudadanas cuando tú no sabes el cómo? Y esta cartera es muy estratégica, se los digo muy abiertamente porque ya llevo años, fui la primera funcionaria que instaló la Seremía y por lo tanto cuando nosotros se creó el ministerio, para nosotras como profesionales de apoyo fue muy relevante y con muchos desafíos y con muchos sueños y propósitos. Cuando ingresó, desgraciadamente, el periodo de Piñera, obviamente que en ese caso no ha sido por el movimiento feminista, yo creo que hubiera sido peor nuestra función como ministerio. Se lo digo muy francamente, porque yo creo que ahí como que creó una conciencia mediana de que esto sí era importante, sobre todo considerando que habían tomas feministas universitarias, que en ese tiempo hubo acá en nuestra región, principalmente en la Universidad de Talca, y que gracias a eso también creó la división de género. O sea, se dan cuenta que al tener un movimiento y al tener una situación conflictiva, termina siendo una solución a la larga. Yo creo que de cierta manera, yo no culpo y no tengo juicio de valor sobre eso. Yo lo que tengo es que técnicamente se implementó en forma muy mal, con poca confianza a estas profesionales de apoyo, que yo creo que tiene que ver también que cuando uno ejerce y dice, no, estas cosas son así o no son así, yo creo que tuve la fortuna de que sí en alguna medida me escucharon. Y yo creo que es parte, y eso es muy importante, que las autoridades políticas escuchen a los funcionarios y funcionarias públicas, que llevan tiempo y que generalmente saben de qué se trata esta función pública,
pero desgraciadamente la desconfianza supera cualquier bien común que uno puede tener para nuestro país. Seremi, desde su designación, ha tenido diversas actividades, entre ellas reuniones con alcaldes, alcaldesas de distintas comunas de la región, a pesar de que ya mencionó que en su antiguo cargo tuvo la posibilidad de conocer la región por completo, pero se ha reunido con alcaldes de Bichuquén, de Licantén, Constitución, Gualañé, Teno. ¿Qué le han planteado estas autoridades comunales? Bueno, tienen un bien común, un común denominador. ¿Existen ideas en común? Muy en común. Bueno, primero voy a partir que como Seremía de la Mujer y Equidad de Género, yo como autoridad, principalmente política, mi función tiene que ir desde el territorio, principalmente porque tengo que colaborar con los municipios, eso me mandata la ley, tengo que colaborar con el gobierno regional, tengo que colaborar con el delegado regional y con el gabinete. Esa es mi función, principalmente considerando que parte de lo que hay que trabajar es cómo llevamos y levantamos las necesidades territoriales a través de la conducción también política que tienen los alcaldes y alcaldesas. Obviamente mi acompañamiento va a ser con las alcaldesas porque quiero también potenciarlas a ellas, relevarlas, acompañar en el consejo municipal y obviamente quiero que sientan de que esto no tiene que ver con entorpecer, tiene que ver con colaborar, con acompañar, que eso es lo que tanto necesitamos, porque los alcaldes y alcaldesas hacen una hermosa función que tiene que ver en acercar la política pública hacia la gente. Y en otra instancia, porque muchos de ellos y muchas de ellas tienen Casa de la Mujer o Oficina Municipal de la Mujer, y por lo tanto eso quiere decir que cómo yo puedo incorporar con metodología, transferencias de competencia a estos alcaldes y alcaldesas. Y ahí tiene que ver muy relevante nuestra gobernadora, Cristina Bravo, que nuestra gobernadora tiene en su programa de gobierno una relevancia pero impresionante con respecto a la transversalización de género, considerando que también tiene que ver con su trayectoria como mujer política. Y yo creo que incluso mucho de ella ha sido como bastante visionario antes de nuestro actual gobierno, donde considera los principales ejes el trabajo de cómo nosotros podemos erradicar la violencia, no tan solo en el ámbito de la prevención o de la atención y del acompañamiento, sino también cómo podemos crear autonomía económica en ellas. Así que yo creo que en cierta forma estamos como levantando juntas. Siento que ella ha podido tener un liderazgo muy bueno dentro de los municipios. Siento que es una mujer que lidera, es una mujer en la cual tengo todos mis respetos por su trayectoria, principalmente política. ¿Se ha podido reunir con ella ya? Sí, bastante. Y de hecho porque tenemos como el bien común, ¿sí? El bien común. ¿Y con alcaldes le quedan comunas todavía por visitar, reunirse sí, con alguna? Así que, por favor, o sea, son 30. Son 30, les pido por favor que me esperen. Con paciencia. Con paciencia, porque soy una. Y que en el fondo también tiene que ver con que estos alcaldes y alcaldesas que solicitan principalmente dos ejes importantes: cómo acompañar a las mujeres que viven en situación de violencia, y segundo, cómo fortalecer las casas de la mujer y oficina municipal de la mujer, y tercero, cómo nosotros hacer ejes productivos más interesantes para ellas. Seremi, otra de las actividades en las que ha participado fue en jornada de educación no sexista, justamente en estudiantes de enseñanza media, parece que de básica también, ¿no? No, solamente enseñanza media en este caso, pero también hice básica también, séptimo, octavo, pero en esta oportunidad participé en enseñanza media, en segundo, tercero y cuarto medio. ¿Cómo pondera dicha jornada? Bueno, primero decir que Seremía de Educación, en conjunto con él, y esto es un tema trabajado desde la Seremía de Educación, yo acompañé en esta oportunidad. Ahí se ve el trabajo, digamos, colaborativo de las carteras. Exacto, es que lo bueno del gabinete actual y de los años que yo llevo mirando los gabinetes, esto es un gabinete muy amoroso y como muy acompañador y muy apañador. Y eso es la política feminista. Existe buena onda entonces. Muy buena onda. Bueno, con el Seremía de Educación nosotros trabajamos esta temática considerando que tenemos una terrible crisis de convivencia escolar, considerando que tiene que ver con consecuencias no tan solo de la pandemia, esto viene mucho de antes. Esto lo he venido observando en conjunto con otros profesionales de diferentes carteras, como INJUB, Salud y Educación, que hemos ido trabajando desde antes sobre este tema, como que esto explotó.
Pero lo maravilloso de esto es que la educación no sexista nace desde los jóvenes mismos. Entonces, como que creo que en cierta forma vamos nosotros respondiendo a lo que ellos necesitan. Cuando hablamos de educación no sexista, y lo quiero bastante aclarar, porque lo veo en las redes sociales, esto tiene que ver cómo nosotros mejoramos la convivencia entre los estudiantes, con los profesores y profesoras, con los padres y apoderados o adultos acompañantes de estos jóvenes. Y entre compañeros de clase. Exactamente. Cuando hablo de educación no sexista, quiere decir que mi foco no está en la persona que, de acuerdo a qué sexo nació, sino al ser humano en el cual está ahí. Cómo yo lo visibilizo dentro del marco de sus capacidades. Porque desgraciadamente en el aula sí existe discriminación hacia las niñas en cierto espacio y sí existe discriminación en cierto espacio para los niños. Lo hemos ido trabajando hace mucho tiempo con Junji Integra, principalmente Junji me ha tocado en tiempos de pandemia hacer mucha capacitación en temas de cómo nosotros trabajar con niños y niñas. Los juegos son para todos, los niños y niñas. No hay diferencia porque en los juegos vamos creando competencias muy interesantes para ese ser humano para que cuando el día de mañana elija lo que le hace feliz y no de lo que realmente tiene que ser con lo que la sociedad impone. Entonces aquí el desarrollo va en eso. Entonces veo realmente y me sorprendo que muchas veces las redes sociales dicen, no, es que esto no puede ser, mira lo que están haciendo, no se metan con mis hijos, hija. Pues yo también tengo hijo e hija y a ellos los dejo ser con toda su capacidad y de su ser que tienen, con toda esta genética que tienen de su padre y madre, pero también de todo lo que ellos pueden desarrollar en su vida. ¿Se contemplan más de estas jornadas en lo que queda de año escolar? Sí, esto se quedó. Esto es para quedarse en un proceso para humanizar el aula, principalmente. Si bien es importante todas las materias, pero yo creo principalmente, y es un tema personal, que también tenemos que nosotros desarrollar espacios seguros en el ámbito escolar. El bullying es respuesta a la violencia de género, es respuesta a la socialización de cómo nosotros nos enfrentamos a los conflictos entre seres humanos en forma desigual y en el marco de las relaciones de poder. Aquí es importante que nosotros los conflictos lo hagamos en una forma sana. Podemos resolver, podemos tener conflictos, no podemos estar de acuerdo, pero sin embargo, eso no quiere decir que yo aplaste al otro ser humano por no estar de acuerdo. Eso es un tema muy importante, porque las relaciones sanas tenemos que incorporarlas en los espacios. Bueno, cambiando de tema, una de las problemáticas también que enfrentan muchas mujeres es el pago de las pensiones de alimento, madre soltera. Bueno, justamente la ministra de la cartera que usted representa, Antonia Orellana, informó en conversaciones recientes que ella está en conversaciones con distintas diputadas de la bancada para impulsar un proyecto de ley que establezca el pago permanente. ¿Qué le parece este proyecto de ley que podría ya ser presentado, según indicó la ministra, la próxima semana? O sea, de partida es una medida que era necesaria hace mucho tiempo. De hecho, cuando uno mide cuántos millones son los que se deben a muchas mujeres, son 800 millones. Cerca del 80% de pensiones no se pagan. Exacto, y judicializadas, imagínate que las que no están. Ahí es importante el contexto, porque aquí estamos hablando de que esos recursos son para cubrir los gastos y los costos que significa la crianza principalmente de un niño o una niña, porque el recurso es para el niño y la niña, en el marco de su educación, en el marco de su alimentación, en todo lo que conlleva en ello. Entonces, cuando uno ve y observa eso, es como que lo normalizamos por mucho tiempo. Y el proyecto de ley lo que consiste es colocar en cierta medida en la palestra de resolver la situación de aquellas mujeres que están a cargo de esos niños y niñas, e incluso de, no tan solo de mujeres, puede ser incluso también la abuela, claro, puede ser aquello adulto o adulta, o padres incluso. Ojo, que las leyes no están específicas para mujeres, claro, en ningún marco. Lo que pasa es que las más afectadas son las mujeres, porque son las que en el fondo siempre se quedan con los niños y niñas. Una, por un tema obviamente social, porque también tiene que ver con las responsabilidades propias de la crianza. Pero también hay que ubicarse de que este proyecto de ley es un proyecto que todavía está en elaboración, claro, es un proyecto, y yo que llevo tantos años en el servicio público, a veces los proyectos terminan siendo
o muy fortalecidos o muy debilitados cuando salen desde el Poder Legislativo. La idea es que, bueno, maravilloso que estén las diputadas de la bancada feminista trabajando en este tema. Una de ellas es Mercedes Bulnes, la diputada Mercedes Bulnes. Mike Orsini también. También, y lo digo por la diputada Mercedes Bulnes porque de partida también de la diputada Consuelo, que se encuentra en Cauquenes, que son dos diputadas, hace mucho tiempo que no habíamos tenido diputadas en nuestra región. Bueno, y ellas han manifestado, sobre todo me junté con la diputada Mercedes Bulnes, pronto con la diputada Consuelo, que efectivamente este trabajo es importante desde la práctica, y eso es muy importante, hacerlo más fácil en el marco de su administración y no este tema tan difícil que tiene que, no tan solo para la madre que tiene que estar pidiendo esta situación a través de juicios, sino también en la situación de los niños y niñas al observar estos hechos que finalmente termina siendo un conflicto. Seremi, nos va quedando poco tiempo. Hablemos un poco de los beneficios que existen o que se entregan a las mujeres, que depende más de Cernamec, en este caso por lo que hemos conversado durante la entrevista. Existen, por ejemplo, bono mujer dueña de casa. Bueno, los bonos y los subsidios depende de dónde vienen y de qué cartera. ¿Sí? Eso es importante decir. El trabajo que hace el Ministerio es impulsar, ¿sí? Impulsar en otras carteras. En este caso, por ejemplo, los subsidios y bonos pueden ser de la cartera desde el Ministerio del Trabajo. O Desarrollo Social. O Desarrollo Social, o también del IPS. Hay Instituto Previsional Social, que depende de la cartera del Ministerio, tiene que ver con el reconocimiento de lo que significa que una mujer trabaja no remuneradamente. ¿Se acuerda que fue la primera reforma previsional que hubo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que significó reconocer a través de la previsión y el pago de bono por hijo? Bueno, vamos pronto por otra reforma previsional en la cual reconocemos el cuidado también, siempre reconociendo de que hay mujeres que trabajan no remuneradamente y remuneradamente, pero en forma muy precaria y donde no tienen previsión. Y a la larga, cuando envejecen, que son la mayoría de las mujeres adultas mayores, finalmente el Estado tiene que apoyarlas para tener un envejecimiento digno. Entonces, ¿cómo proyectamos eso ahora a las mujeres jóvenes hoy en día para el día de mañana? ¿Cómo proyectamos, por ejemplo, a las mujeres que están a punto ya de jubilarse y las que no se jubilan nunca, que tiene que ver con este trabajo no remunerado? Entonces, efectivamente, tiene que ver con estos subsidios que tiene un sentido. Debemos ver que los bonos que otorga el Ministerio de Trabajo fue justamente a raíz de la pandemia que muchas mujeres tuvieron que abandonar su trabajo producto de la crianza. ¿Cómo yo voy a trabajar si generalmente fueron retail y finalmente vuelven a trabajar en un oficio distinto al cual antes de la pandemia tenían? Eso por un lado. Pero, por ejemplo, generalmente cuando uno habla de los beneficios, uno ve la historia también detrás. Yo, por ejemplo, observo cuando fue la primera vez de la filiación, de la ley de filiación, que significa reconocer a todo niño, hijo, hija, nacido vivo, en donde reconocemos la igualdad entre fuera y dentro del matrimonio. Yo nací sin ese derecho. Entonces, por lo tanto, cuando uno ve esa situación hoy en día, vaya qué importante fue en esa época. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en el transcurso del tiempo, en este caso, lo que significa la ley de violencia intrafamiliar, lo que significa la ley que tiene que ver con la violencia en el pololeo, que es la ley Gabriela, que a veces por hechos tan duros termina siendo leyes el día de mañana. Por ejemplo, lo que significa la ley de amamantamiento, el derecho a amamantar en cualquier espacio, sí, exactamente, en el cual están como... me impresiona, porque finalmente uno ve, por ejemplo, en la televisión, uno ve lo mismo y resulta que cuestionamos el amamantamiento cuando el bebé te pide en las 24 horas, cuando es tan pequeño. Entonces, cuando vemos el tema de las leyes, cómo empieza a mejorar la situación y condición de las mujeres a lo largo del tiempo, los beneficios actuales tienen que ver ahora enmarcados principalmente en el cuidado. De hecho, uno de los focos importantes e interesantes del Sistema Nacional del Cuidado, que tiene que ver cómo cuidamos no tan solo a los niños y niñas, sino a los adultos mayores, a lo que significa que está detrás una mujer que deja de trabajar por cuidar a otros.
Entonces, la idea es que cómo nosotros cuidamos a esa mujer cuidadora. Y es ahí, empezamos como a humanizar, a visibilizar lo invisible. También y lo que se nos viene mucho es el tema del programa 4-7, que es el programa que cuida a los niños de 4 a 7 de la tarde. Son niños y niñas a los cuales están diferentes tipos de establecimientos educacionales. Esos niños son cuidados con personas y profesionales que en la cual permiten desarrollarse más allá de lo que significa el aula. Bueno, eso también se está fortaleciendo de acuerdo a las 21 medidas que el presidente Boric ha iniciado en un mes, que el Chile Apoya. Seremi, nos quedan pocos minutos. Palabras, esa es su cámara, por si quiere dirigirse a los habitantes. Bueno, decirles que en realidad agradezco enormemente todo el apoyo que he tenido durante estos meses, y no tan solo en el marco de mi trayectoria como profesional, como funcionaria pública. Quiero también decirles a las mujeres que están detrás de esta cámara que estamos como Seremía proyectando y trabajando por ustedes, para ustedes y con ustedes. Sin duda, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como gobierno es justamente hacer el espacio que corresponde a las mujeres, que tiene que ver que no tan solo visibilicemos el gran rol que tiene en su trabajo, sino también el trabajo no remunerado, que tiene que ver cómo aquellas mujeres, llegamos a mujeres dueñas de casa, a mujeres que cumplen un rol tan importante en nuestra sociedad. Así que esta Seremía está para estar las puertas abiertas, no tan solo a las mujeres, sino a todas las autoridades que quieren y obviamente tienen el mismo bien común, que es el desarrollo de nuestro país. Perfecto. Claudia Morales, Seremi de la Mujer, agradecemos su presencia aquí en este cuarto capítulo de La Última Palabra. Le deseamos todo el éxito también. Muchas gracias. En sus funciones, que está un poquito más de un mes. Ya, sí. Ya pronto está a días de cumplir los 2 meses, ¿no? No, o sea, nosotros entramos, ingresamos, 31 claro, de como menos 31 de marzo. Hoy sí. pareciera que ya falta 5 poco. años. Bueno, Seremi, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ustedes también, muchas gracias por haber sintonizado Canal 30, en La Última Palabra. Y por supuesto, agradecer a Trou, nuestro auspiciador, que durante esta noche colaboró también con el catering: sándwich, pizza, tablas, postres, helado San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Trou. Ven a conocer nuestra amplia terraza y también nuestra hermosa cafetería. También lo puede buscar en Instagram como @trou.restaurant. En Arturo Prat 2526 está ubicado este negocio. Siendo ya las 22:59, agradecemos la sintonía y por supuesto le dejamos invitado la próxima semana, el próximo miércoles a las 22 horas, a un nuevo episodio de La Última Palabra. Que esté bien, buenas noches.